Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Espejo de la Luna. Espero que le estén pasando muy bien el día de hoy y gracias por escuchar el podcast. El día de hoy estoy acompañada de Padme, la bendición que vino conmigo a grabar, que nunca sale y siempre había querido ponerla. Para hablar de un tema del cual he querido hablar desde que empecé el podcast prácticamente y me dieron muchas más ganas de hablarlo desde que regresé de mi gran descanso a mediados de la segunda temporada, pero como tal no me había animado a grabarlo porque sentía que no tenía como una lista de cosas de las cuales hablar, pero con todo esto de la cuarentena y la falta de tiempo para poder grabar, como que todo vino a mi cabeza y llegó el momento de grabar este podcast. Tengo en mi compu una breve lista de cosas de las que me gustaría hablar, así que pues vamos a empezar. ¡Yay! El espejo de la luna, un programa donde encontrarás los temas comunes y no tan comunes, desde un punto de vista joven. Conduce Selena Arce. Lo primero que quiero hablar es la temática. Yo siento que la temática es muy importante porque pues esto define prácticamente todo lo que tiene que ver con tu podcast. O sea, por ejemplo, yo escogí la temática de hablar de cosas personales, de pensamientos personales, de reflexiones, de temas de la vida, cosas así, tipo cosas de la vida y esos programas, pero reales. Yo siempre quise hablar acerca de las cosas que me pasan. Eso lo pueden ver incluso en la descripción del canal y del Spotify y de todos los lados, donde decía que yo hablaba de mis pensamientos y pues es prácticamente mi temática, ¿no? O sea, por ejemplo, existen otras temáticas de los podcasts de comedia, de los podcasts de finanzas, de política y así. Y siento que, o sea, es un poco difícil escoger la temática y me pasó porque al principio es como de, oh sí, esto es una cosa del que va a haber muchos temas por hablar. Y bueno, como 24 capítulos después es como, ya no tengo tema. Me pasa mucho, tal vez esa es la razón principal, además del tiempo, por la cual no subo capítulos tan seguido, una disculpa, pero sí. Y siento también que esto pues determina mucho quién vas a ser, porque pues es el tipo de gente que te va a seguir, ¿saben? O sea, la gente que le guste escuchar de mis reflexiones personales profundas y dramáticas. Es el tipo de gente que me sigue y la gente que le guste los podcasts de comedia, seguimos los podcasts de comedia. Los que les gustan las finanzas, pues las siguen. También tiene mucho que ver si es para que te sientes en el coche y lo vayas escuchando o quieras ver el video, etcétera, etcétera. No sé, yo siento que eso te define mucho y por lo mismo es muy difícil cambiarlo. O sea, ha habido varias veces en las que yo he querido cambiar mi tipo de podcast. No necesariamente, o sea, dejar de hablar de temas personales, pero sí hacerlo como más, ¿cómo decirlo? Interactivo, de que siempre incluir lo que las personas opinan, pero a mí en lo personal me da mucho miedo porque siento que eso haría que se perdiera mi esencia. O sea, la temática es muy parte de la esencia. No sé si me está explicando, entonces pues siento que es muy importante tener una temática y o sea, es una realidad de la que nadie casi habla. Una vez que escoges una temática es un poco difícil salir de ahí. Y bueno, la segunda es algo que me dijeron hace como un mes que les juro me hizo enojar, me dolió y me hizo sentir inútil porque me dijeron, cualquiera puede tener un podcast, tío. O sea, sí, o sea, no estoy diciendo que nada más cierto tipo de personas podemos tener un podcast, pero lo digo en el sentido de que me dijeron, literalmente me dijeron, ay, con un par de audífonos ya lo haces y yo, una disculpa a mi novio por gastarse unos 1000 pesitos en mis micrófonos y mis luces. Resulta que con el micrófono de mis audífonos sí estaba bien, muchas gracias. O sea, sí, no, porque no todos los audífonos están hechos para grabar. O sea, yo considero, y por eso se supone que tengo estos micrófonos, porque como tal, estos aíslan el sonido, ¿no? O sea, y también tiene mucho que ver en dónde vas a grabar. Si no tienes un estudio tan chido como el que yo tuve la oportunidad de tener al principio del podcast, cada vez que respires, cada vez que hagas un se va a escuchar. O sea, a mí me pasó mucho en la edición del audio. Cuando editaba el audio, que siempre me la pasaba horas, horas editando porque se escuchaba el... O sea, muchos sonidos que como ASMR estarían al 100 pero como podcast es como...
No, también tiene mucho que ver con ser perfeccionista, claro, pero yo siento en el caso de que no cualquiera puede tener un podcast en el sentido de que, pues para eso tienes que saber hablar. Y no digo que no sepamos hablar todos, sino que hay personas que luego como que se quedan sin palabras a los 5 minutos y es como, pues cada quien, obviamente, si quieres tener tu podcast de 5 minutos o pues simplemente quieres tener un podcast, pues tenlo, obviamente. Pero no sé, siento que como que el trabajo de las personas que hacen podcast, y no lo digo solamente por mí, o sea, yo también veo muchos podcasts, veo podcasts en inglés, en español, de comedia, igual de mi tipo y así. Los que lo van a hacer tienen que saber de qué están hablando y tienen que estar viniéndose con ideas diferentes y tienen que ser innovadores pero dentro de su temática, no sé si me está explicando. Y pues en el sentido de los audífonos, pues ya cada quien, ¿no? O sea, yo siento que con los audífonos normales, sí escuchas como el, perdón. O sea, si estás respirando y le haces, pues ya se escuchó todo, ¿no? O sea, es prácticamente como las llamadas telefónicas. No sé, yo siento que es como, o sea, como nada más ven esto, o nada más ven o escuchan el audio, piensan que, ay, es muy fácil hacer un podcast. Yo me tardé 1 hora en llegar a este bonito escenario. Nada más digo. Ahora, los micrófonos y el ruido, a eso es a lo que me lleva. Una disculpa a mi novio otra vez por gastar ese dinero en los micrófonos. Entonces, yo siento que pues también tiene mucho que ver con la forma en la que hablas. Cuando yo tenía la oportunidad de grabar en una cabina, siempre me hacían una prueba de qué tan cerca tenían que estar los micrófonos de mi boca, no porque escupiera, sino porque hablo muy fuerte o hablo muy bajo. Y también yo hago eso aquí, o sea, siempre me siento y hago como la distancia de ver en el programa como de se escucha muy fuerte, se escucha muy bajo, porque no voy a estar moviendo el micrófono porque moverlo se escucha. Y yo le llego a entender porque pues escucho podcast igual que andar escuchando ruidos ajenos, pues puede ser molesto, ¿no? O sea, tú vas para entrar en esa esfera de distracción, de comedia, de lo que sea, y pues también tiene mucho que ver, lo digo, con el lugar en el que grabes. O sea, yo grabo en mi casa y, por ejemplo, mi mamá no sale cuando yo estoy grabando y eso también pasa en los videos. Igual, quiero hablar un poco de los videos porque, por ejemplo, cuando yo grabo un video, he tenido que grabar los videos muchas veces por el audio. Y si ustedes pues ven el detrás de cámaras de algunos youtubers, muchos de ellos o tienen un microfonito aquí o tienen un micrófono arriba de su cámara. Yo en este caso no tengo cámara, y también eso hay que ver, o sea, si cualquiera puede hacer un podcast cuando grabes y todo, las cámaras no sirven, amigos. Entonces, no sé, yo siento que pues hay que pensar mucho en que la gente que nada más se sienta aquí y habla, no es que solamente se sentó ahí y habló, o sea, gastó dinero en micrófonos, tal vez en una cámara, en las luces, o simplemente gastó tiempo en acomodar las cosas, por ejemplo, para que se oyera bien. Hay personas que yo he visto que se han gastado un poco de su dinero en poner como esas cajas de cartón de los huevos en sus paredes para poder pues concentrar más el ruido. ¿Por qué? Pues porque el sonido rebota. A mí me gustaría hacer eso, pero no creo que a mi mamá le guste que haga la pared de mi comedor con cajones, con cartones de huevos de cartón. Entonces, o sea, cada quien lo hace a sus posibilidades. O sea, no quiero que piensen que yo digo que, ay, yo puedo hacer un podcast porque soy comunicólogo de ustedes. No, no. No, cualquiera puede hacer un podcast, sí, pero lo que me molesta un poco y creo que lo que deberíamos entender, y a mí me costó mucho trabajo entender, es que no es un trabajo fácil. No es solamente sentarte y hablar. O sea, tienes que planear de qué vas a hablar, tienes que tener un guión, etcétera, etcétera. Lo que me lleva a hablar sobre el tiempo, tanto para grabar como la duración. Yo al principio cuando quería grabar este podcast y me preguntaron de cuánto lo quieres, yo escucho casi puros podcasts que duran entre 40 minutos y 1 hora y pues yo obviamente dije entre 40 minutos y 1 hora y me dijeron, nah, y era una experta, la persona con la que hablé en ese momento me dijo, yo creo que tú deberías de empezar con 20 minutos, media hora, ¿por qué? Porque eres nueva y porque la gente se tiene que acostumbrar a ti, porque pues el tema no lo amerita y porque hablas muy rápido. Una disculpa. Yo siento que, o sea, una vez que empiezas un podcast tienes que empezar a pensar cuánto deben de durar tus podcasts y
cuánto la gente está dispuesta a escuchar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ya estoy como en la media entre 15 y 20 minutos, 25 cuando tengo invitados, porque me he dado cuenta en las métricas de YouTube que no todo el mundo escucha los podcasts largos. Y, o sea, para mí 25 ya es largo, porque la mayoría de las veces que subía capítulos de 25 minutos, la gente no llegaba hasta el final. O sea, también hay que pensar en cuánto las personas están dispuestos a darte parte de su tiempo para escucharte. Y muchos, o sea, hay dos tipos de personas que escuchan tu podcast, según yo. Las personas que lo escuchan en el coche y las personas que lo ven, o sea, o lo escuchan en su casa porque quieren. O sea, yo voy a poner el ejemplo de mi podcast favorito, que es La Cotorrisa de Ricardo Pérez y Slobodsky. Yo soy de las personas que se sienta a ver el podcast y también tiene eso que ver con si solamente vas a subir el audio a algún lado o también vas a darles un videíto, ¿no? O sea, creo que fue mi novio. Sí, creo que fue mi novio el que me dio la idea de grabar también la cara para atraer a más personas, para sentirse más conectado con las personas, también para divertirnos un poco con el fondo, también por si yo quería pues grabar un video, pues que también se quedara con más o menos el fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que pensar mucho en tu público, tienes que pensar en cuánto la gente está dispuesta a escuchar. O sea, por ejemplo, yo en el podcast que yo les digo, yo sí estoy dispuesta a sentarme 1 hora 20 minutos para hablar de cosas de comedia, pero yo no estaría dispuesta a sentarme al mismo tiempo para hablar de cosas de las que yo hablo. O sea, tú también tienes que ponerte como en el lugar de la persona que, o sea, que te esté escuchando para saber cuándo estás dispuesto a escuchar. Y tienes que preguntarte a ti mismo cuánto estás dispuesto a escuchar de tu tema para saber cuándo tienes que grabar. En parte eso tiene sus desventajas porque luego tienes que ir muy rápido para abarcar todos los puntos de los que quieres hablar. O puedes grabar una segunda parte, pero luego no hay tiempo. Hay personas que, o sea, la mayoría son youtubers o personas como comediantes que se dedican exclusivamente a hacer esto y pueden grabar cuando quieran. Y luego existimos otras personas que tristemente también tienen tarea, trabajo, novio, amigos, cosas que hacer en la casa. No digo que las personas que no lo hagan no tienen amigos ni novio ni cosas que hacer en la casa, pero esa es su actividad principal. O sea, por ejemplo, mi actividad principal en este momento es pasar el semestre, más en cuarentena. O simplemente la depresión que luego le llega a dar a uno no te permite grabar. Y o sea, les digo, no es nada más en mi caso sentarme, prender el micrófono y hablar 20 minutos. O sea, yo tuve que mover todo lo que había en mi mesa y les juro, son las 7:24 y yo empecé a mover todo desde las 5:30. ¿Por qué? Porque tiene que quedar todo en cuadro, porque tengo que hacer que todo se vea, pero ciertas cosas no se vean y cosas así. Y también pues hay que ver que si se escuche bien, en el caso de que sea solo el audio, ¿no? Que se escuche bien, que no estés tan cerca del micrófono para que si haces no se escuche o no se escuche tanto. Es como, no es solamente sentarte y hablar. Yo siempre he sido de la idea de que si me voy a sentar a grabar un podcast necesito más o menos 3 horas. Siempre digo que tengo que tener la tarde libre. Y de ahí que no es mi actividad principal, por eso no puedo grabar podcast a veces. Una disculpa. Y luego, pues también están los programas de audio, o sea, los programas de audio generalmente son los programas en donde pues puedes subir tus audios, sí, es algo que yo hablé en mi Instagram una vez. Yo dejé de subir las cosas a Spotify porque solo me permitía cierto tiempo y se me acabó el tiempo y yo no tengo dinero para pagar. Entonces, también es cuestión de dinero, o sea, tienes que saber si vas a hacer el podcast porque quieres, porque es divertido o porque quieres ganar dinero. O sea, también es prácticamente como empezar un canal de YouTube. No siempre vas a empezar y ya vas a tener millones de seguidores y vas a poder monetizar luego, luego. Tienes que entender que vas a empezar con cero y tienes que construirte desde ahí. O sea, yo lo hice más que nada para, pues, divertirme, ¿no? Hacer algo diferente. Ya ven que me encanta hacer de todo. Y no espero como tal monetizar, así que digan, quiero vivir de esto, voy a salirme de la escuela y voy a ser youtuber, como cualquier comunicólogo. Sí, sí quiero, pero no pienso osar hacerlo y decir que ya ahorita, ya como ya llevo un año, ya debería de poder monetizar, ¿no? O sea, tienes que estar muy consciente de que no vas a poder hacer las cosas a la primera. Lo que me lleva también al tiempo de edición. Yo me tardaba de 1:30 a 3 horas
en editar el audio porque les digo, soy muy perfeccionista y no quería que se escuchara él. Y bueno, aparte está el video que en sí, sí, eres una persona que edita las dos cosas. Mis respetos. Porque yo no lo hago. O sea, creo que no es secreto que quien edita los videos cuando llego a subir podcast con videos es mi novio. Un aplauso para él. Y no es que se llegue a tardar mucho, pero porque él ya sabe. Y tenemos como esta idea de que es una toma y nada más sincronizamos el audio y el video. Entonces, o sea, como tal no se tarda mucho, pero también porque ya sabe. Y si tú vas a editar tu video y tu audio, pero quieres ser como yo y quieres quitar las cosas como imperfectas y luego quieres cortar el audio, no, yo creo que sí sería mucho trabajo, una disculpa. Y pues como tal tienes que darte cuenta de que un podcast, es lo que voy a decir siempre, no es nada más sentarte aquí y hablar. Y yo sé, como les digo, uno que no tiene como suficiente tiempo, luego pasan meses sin grabar. Esa no es la principal razón por la que me fui en el descanso, pero sí influyó mucho. O sea, tomando ese tema y con esto de tener tiempo y con lo de la temática, luego te quedas sin ideas y es como... Y o sea, en mi caso hay personas que sí, no voy a decir quién porque la neta no se me ocurre nadie, pero hay personas que sí suben por subir. Y yo no quiero subir por subir. Yo quiero subir algo que le guste a la poca gente que me escucha, porque pues son poquitos y me gusta hacerlos felices. Y o sea, eso es algo que creo que todos tenemos que valorar y agradecer a todas las personas que nos escuchan, porque pues gracias a ellos en parte seguimos haciendo lo que seguimos haciendo, ¿no? Porque si hay mucha gente que dice, hazlo porque te gusta, sí, pero luego uno se siente muy desmotivado si hace las cosas porque le gustan y se pasa 3 horas intentando poner todo esto y luego 3 horas editando el audio y 1 hora, o creo que es menos, pero no sé, editando el video para que nadie lo aprecie, ¿no? O sea, como que sí lo haces porque te gusta, pero también porque alguien lo está esperando, ¿no? O sea, las personas que luego comentan en el podcast o que me dicen cosas, me hacen el día porque me hacen pensar que todo mi esfuerzo y el de mi novio valían la pena, muchas gracias. Pero pues sí, o sea, no es como muy fácil y pues igual, o sea, si yo, por ejemplo, que tuve tiempo hasta ahorita, creo que hoy se cumple un mes de que se subió mi video de los 19 años, qué pena, creo que es el más tiempo que he tenido sin subir un video en un tiempo. Pero, o sea, yo no había tenido tiempo, o sea, y, por ejemplo, yo trabajo, yo estudio, ahorita estoy teniendo 2 trabajos a la vez, estoy salvando el semestre y eso que no estoy tomando todas las materias, y la cuarentena y todo, o sea, luego no te da tiempo y eso es algo que creo que no mucha gente nos dice cuando empezamos a grabar un podcast. Ah, y les decía también del tiempo en esto. Luego, para subirlo a Apple Music, a Spotify, a SoundCloud, tienes que tener un servidor con una especie de servidor. O sea, algo de una, no es una extensión, pero algo que la verdad ya no me acuerdo, que para que Spotify te dé el permiso. Pero no todas son gratis, porque pues por algo tienen que vivir. Me han recomendado muchas y todo, y de hecho cambié una entre la primera y la segunda temporada. Saben que por eso corté la primera temporada, porque ya no tenía espacio en una y solo te dan determinado espacio y a mí no me gusta ir cambiando y cambiando y cambiando de plataforma. ¿Por qué? Porque puede haber como errores secundarios como en Spotify que se borró la primera temporada o luego es como de paga. No, no voy a pagar al menos, no porque no me guste lo que haga, sino porque siento que no vale la pena. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que ve el podcast lo ve en YouTube. Y sí, sé que el hecho de que no suba solamente el audio en alguna plataforma como que le quita un poco el sentido. Pero pues al final es mi podcast y creo que está bien así. Obviamente si algún día llego a tener pues más dinero, porque también soy pobre. Bueno, no tanto, pero pues sí. Si algún momento llego a tener dinero, yo voy a pagar algo y voy a volver a subirlo todo desde el principio. Eso sí, pues hay gente que me escuche, ¿no? O sea, yo cuando vi que se me estaba acabando el tiempo, pues pregunté quién lo ve en Spotify, quién lo ve en YouTube. Y la mayoría de las personas lo veían en YouTube. Y las personas que lo veían en Spotify también lo veían en YouTube. Entonces, pues como que no cambiaba mucho. Ahora, lo de la cámara y el espacio que ya mencioné, todo esto me costó bastante, se movió, me costó bastante ponerlo, o sea, hay que mover en mi caso de que el mantel, que todo quede en cuadro y luego pues la de esta solo me deja grabar 14 minutos, entonces pausar aquí, pausar allá, bueno, a poner que no se mueva el cuadro y cosas así. Y eso es lo que digo, algunas personas usan la cámara, algunas personas usamos el celular, también es cuestión de cuánto bien se ve, cuán bien se ve.
Y pues, o sea, yo comencé a tener estas luces que mi novio me compró porque si no, no podía grabar en la noche. O sea, no estoy diciendo que te hagas a las 11 de la noche, pero ya está oscureciendo. Entonces, si solo grababa con la luz de mi comedor, eso me limitaba aún más a grabar a fuerzas en el día. Y eso hacía que grabara en las mañanas. Y o sea, yo ya grababa aquí como desde, no sé, el episodio 4 de la segunda temporada. Y yo iba a la escuela en la mañana. Y en mi día de descanso yo iba a trabajar. Y los sábados veía a mi novio. Y los domingos iba con mi familia. Entonces, para que me alcanzara la luz, yo tenía que grabar antes de las 4, que era cuando empezaba a oscurecer, y cuando hubiera silencio. Y pues no, porque para mí salió como a las 3. No, no es cierto. Pero, o sea, como que me limitaba aún más, ¿no? Porque luego, para mí, el día se divide en dos. O sea, desde que despierto hasta que como a las 3, 4 y después. Y o sea, yo siempre grabo casi después de comer. ¿Por qué? Pues como muevo todo en mi comedor y pues mi ama quiere comer. Tiene mucho sentido, ¿no? Entonces también, o sea, yo por eso compré las luces y entonces hay que pensar, bueno, no las compré, pero ustedes me entienden. Hay que pensar mucho en todo esto, o sea, de si vas a poner la luz y luego hay que poner la cantidad exacta de luz, si vas a prender el foco de aquí, el tipo de luz, cómo vas a ver esto aquí, si se refleja aquí, si se refleja acá, muchas cosas. O sea, por ejemplo, yo estoy segura de que la luz se refleja en mis lentes. Y no me gusta mucho eso, pero siento que se ve ahí. Y pues por último, bueno, ya hablé de la edición. Quiero hablar de lo que significa pues tener una persona para una cosa y una persona para la otra. Alan, que es mi novio, y yo somos prácticamente productores, editores del podcast. Y pues nos dividimos el trabajo, como les digo, él edita los videos, yo me encargo de todo lo demás. Yo grabo, yo hago las ideas. Cuando yo editaba el audio, pues yo lo hacía. Y etc, etc. Yo hago las descripciones de los videos. Él hace también las miniaturas, las thumbnails. Él me tomó las fotos para la portada del podcast. Pero, o sea, también llega a pasar que no tenemos el mismo tipo de sistema operativo. Yo tengo Windows, Samsung y una iPad. Y él tiene todo Apple. Entonces, para pasarle los archivos, luego hay que hacer un despapalle. Y luego yo no tengo un muy super mega buen internet. Y luego las cosas se tardan hasta un día en pasarse a su cuenta. Y creo que hay que hablar de eso porque, pues, si vas a tener a alguien que te ayude, tienes que estar consciente de que si tú planeabas subirlo, no sé, el miércoles, tal vez sea el jueves, porque se tarda mucho en pasarse a la persona. Y pues también no puedes disponer del tiempo de la otra persona. Entonces tienes como que aprender a sincronizarte, a trabajar bien en equipo, a decirle como de, oye, yo es lo que yo hago, oye, yo lo subo los viernes. Bueno, o sea, yo lo quiero subir el viernes, ¿crees que lo puedas tener? ¿Sí? No. Ah, bueno, pues qué tal que lo subimos otro día, bla, bla, bla. O simplemente, pues ya, a mí me pasa que ya casi no tengo un día específico de subirlo. Antes era los lunes, luego son los viernes, luego es cuando pueda. Entonces creo que tienes que tener mucha sincronía con esa persona, porque la realidad de tener un podcast es que hay mucho detrás de solo sentarte y hablar tantito. Igual, o sea, por último, hablar de los temas, luego no se te vienen temas a la cabeza y también tiene que ver de qué tipo de persona eres tú, si eres el tipo de persona que si no le sale, quieres hacerlo por tomas o lo quieres hacer todo de corrido. Yo soy el tipo de persona que me gusta hacerlo todo de corrido porque siento que me desarrollo más. Y si lo corto, se me va la idea. De por sí lo tengo que cortar a la mitad, gran revelación. Porque pues lo del audio y luego siento que se me va el hilo muy cañón. Y pues más audios, más videos, más tiempo en subirse, ¿verdad? Hay otra cosa que les quería decir y que se me olvidó. ¡Ah! Bueno, pues por ahora. Si me acuerdo ya les digo, pero pues por ahora eso es todo. ¡Ah! Ya me acordé. Con esto de salirse de la temática tienes que ser como muy valiente para hacerlo. Esto es como un podcast muy diferente al que he subido últimamente. Y creo que me voy a pasar del tiempo promedio porque esto no es una reflexión personal, esto es nada más como un roast yourself. Entonces, tengo muchos nervios de subir algo así que espero que le vaya bien al podcast. Y pues sí, creo que eso sería todo por ahora. Muchas gracias por escuchar mis quejas. Bueno, no como tal mis quejas, pero sí lo que es
tener un podcast, el detrás de cámaras de un podcast muy random. Por si alguno de ustedes está pensando en un podcast, en un canal de YouTube, para que tomen mi consejo como su amiga Luna Azul que soy. No me considero una experta ni en podcast ni en videos de YouTube, no por mis suscriptores, sino porque pues, es una actividad esencial y pues no soy, bueno, sí soy buena, creo yo, pero no soy la mejor. Entonces, obviamente, pues vayan a buscar otras personas que les digan, pues, qué tan bueno o malo es tener un canal. Y pues sí, eso sería todo. Espero que hayan llegado hasta el final. Los quiero mucho. Gracias por escuchar el podcast. Padme los ama. Padme se despide. Y pues bueno, nos vemos en otro episodio del Espejo de la Luna. Adiós. Gracias por acompañarnos en El Espejo de la Luna. Te esperamos el siguiente episodio. No te lo pierdas.